videotransmisiones de Oxygen. Recordarte que estas videotransmisiones son un esfuerzo que hacemos aquí en la Asociación de Oxygen para acercar temas de interés, reflexionar sobre ellos e invitar también amigos a que nos ayuden a reflexionar sobre esos temas. El día de hoy el tema es la importancia de la lectura. ¿Y nos esperamos? ¿Ya? Muy bien. Bueno, les compartía que estas videotransmisiones son un esfuerzo por acercar temas de interés y reflexionar sobre ellos con ustedes. Para este tema del día de hoy, que es la importancia de la lectura en la familia, invitamos a un experto en promoción de lectura, un amigo, José Carlos Escobedo. Bienvenido. Muchas gracias, muy a gusto aquí en Oxígeno. Sí, miren, José Carlos, voy a presentarte. Lo primero que voy a decir es que de profesión eres diseñador industrial. Así es. ¿Cierto? ¿De dónde te surge el interés del diseño industrial? Pues fíjate que yo nací en un hogar carpintero, entonces mi oficio era el diseño, la parte de la carpintería. Y ¿tú le ayudabas a tu papá en la carpintería? Pues, sí, ahí estábamos aprendiendo el oficio, pero esa década de los 90, mi papá decía, no, tengo que mantenerlos lejos del taller porque entraron los Home Depot y entraron muchas cosas que era de ir a comprar y colocar. Y se abarató muchísimo la carpintería, entonces dijo, no, ustedes tienen que dedicarse a algo diferente porque la carpintería no es negocio. Entonces nos alejó del taller y pues gracias a Dios nos dio una profesión, salimos a la universidad, pero yo tenía como la ilusión de abrazar el negocio familiar y sofisticarlo a través del diseño. Pero ya en la Universidad de Guadalajara pues me topé con el paradigma ideológico y todo este tema del desarrollo sustentable, el pensamiento pues progresista, y comencé a darme cuenta que había como un trabajo mucho más valorado en la parte de la visión de largo plazo, de trabajar con los niños, que con el mercado actual, ¿no? Y esta perspectiva te llevó a la promoción de lectura y a tu labor a trabajar con niños, primero, más bien verlos como un mercado, ¿no? Como un mercado cautivo. Y a comenzar a generar propuestas. Entonces comencé a reflexionar en torno a la niñez primero como mercado y ya después prácticamente como sujetos de derecho, ¿no? Porque me di cuenta que, pues, por ejemplo, el caso de la lectura, pues es un derecho, todos los niños tienen derecho a tener libros a la mano, y desafortunadamente es algo que no sucede ya en pleno siglo XXI. Es muy injusto todavía ver que hay bibliotecas rebosantes con libros que se están ahí polveando y que los niños no tienen acceso a ellos, ¿no? Y hay comunidades rurales donde no hay ni un solo libro y los niños están ávidos de lectura. Muy bien. Les quiero compartir que José Carlos es promotor de lectura, bibliotecario y ¿qué otras cosas más? Pues investigo un poquito, estamos ahí en el tema de la niñez y estamos atentos a la situación. Siempre pues hemos aprovechado ahora las redes sociales para hacer nuestras críticas a lo que brinca mucho en torno a la niñez y a la industria del libro, ¿no? También. Muy bien, muy activo estás entonces. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a los libros, al interés por los libros? ¿Tú eras un niño que leías mucho o te leían mucho? ¿Cómo fue que llegaste a interesarte por los libros? Sí, yo tuve gracias a Dios, mis papás me dieron una niñez preciosa. Nací en la Ciudad de México, pero crecí en Cuernavaca, Morelos. Y en una Cuernavaca idílica, así, en una ciudad muy bonita. Y mi papá tenía muchos amigos, muchos artistas, muchos bohemios que estaban en el tema de la cultura. Y bueno, también la disposición geográfica de Cuernavaca pues no ayudaba con el oficio de la carpintería. Entonces mi papá comenzó de pronto a comprar bibliotecas completas que se habían mojado
por la cosa de las barrancas de ahí de Cuernavaca. Okay. Y fue como, de pronto una vez llegó con la camioneta llena de libros, con un montón de enciclopedias y libros mojados, mucha literatura y también muchas enciclopedias muy técnicas, pero con dibujos extraordinarios de biología. Entonces fue mi impronta en cuanto a casa, y me formé como lector autodidacta, porque pues es la gran jactancia de mi papá, ¿no? Que decía, bueno, yo no soy lector, pero sí le gustaron los libros, quién sabe cómo pasó. Okay. Esa fue como pero gracias a él, a que me arrimó ahí al montón de libros, ¿no? Oye, ¿recuerdas cuál era tu lectura favorita de niño? La Enciclopedia México a través de los siglos, de Vicente Rivapalacio. Ajá. Unos libros grandotes, verdes, que traían unas serigrafías que entonces podías tocar y sentir el relieve de aquellas serigrafías, sí, porque venían pegadas las serigrafías a cada fin de capítulo, y entonces venía desde la época prehispánica hasta la Revolución. Órale, ¿y tú tenías ahí en tu casa esa enciclopedia? Sí, sin entender, más bien la parte gráfica es lo que más me cautivaba. Te llamaba la atención. Y las viñetas, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, ya que estamos llegando a este tema de la lectura, que es el tema que te ha apasionado durante muchos años, ¿cómo podrías explicar a nuestro público cuál es la importancia que tiene la lectura en nosotros los seres humanos? Pues, ¿Por qué es importante leer? Desde el aspecto científico está ya muy comprobado que nuestro cerebro se desdobla y se potencializa cuando podemos entender un lenguaje escrito, cuando dominamos la lectoescritura. Esto ahora nos lo vienen a decir los neurocientíficos con mucho detalle, y platillo, ¿no? Pero hace ya algunas décadas un escritor italiano, Gianni Rodari, lo dijo de una manera más sencilla. Él dijo: cuando salí corriendo al recreo, me raspé la rodilla. Cuando agarré el triciclo y le di con todas mis fuerzas, me rompí el brazo. Pero cuando me topé con un libro, me partí la cabeza. Ok. Entonces, el libro es un hecho contundente que nos marca. Y la impronta, el primer encuentro con el libro es mágico, porque muchas veces en el contexto escolar se vacuna contra la lectura porque se ve como una obligación, como una cosa de castigo casi, pero porque es el único lugar donde se encuentra. Pero sí, en casa, cuando los niños andan apenas gateando, se encuentran con el libro y a lo mejor lo tenemos entronizado en un entrepaño y que no lo alcance, entonces se convierte en una cuestión aspiracional para el bebé, para el niño, cuando de pronto entonces tú tomas ese libro y no se lo das, sino se lo lees. Y dices, mira, de aquí está la fuente. Entonces ese niño va a aspirar a leer, porque va a querer descifrar el mismo código. Y a mí en lo particular como papá me pasó que todos mis bebés primero leyeron y luego aprendieron la lectoescritura, porque ellos agarraban los libros aunque sea al revés, pero imitaban la lectura. Ajá, porque me veían leyendo, sí. Entonces es como cualquier acto aspiracional, de modelaje, ¿no? Y si tú ves que el papá lee, recita o te cuenta y se la pasa hablando de los libros, pues tú también lo vas a hacer. José Carlos, antes de la lectura está el relato. Así es, la tradición oral. La tradición oral. Está la narración. Así es. Somos seres humanos narrativos. Sí, tenemos una historia reciente de 500 años, ¿no? Con el documento impreso como formato libro, pero como narradores tenemos varios cientos de años, ¿no? Más allá de antes de Cristo. Nada despierta más la imaginación que estar en torno a una fogata o en torno a una mesa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho recomendar unos cuentos de una autora mexicana. Tiene un cuento que se llama El Pozo de los Ratones. Uh-huh. Y esos cuentos están narrados en torno a un fogón. Entonces van llegando los personajes de una hacienda
Y entonces llega el hacendado, llega el caporal, llega la cocinera, y entonces van pidiendo algo de comer, pero los pone a hacer algo. Y entonces están en esas tardes de recogimiento, de a lo mejor de que ya empieza a hacer frío, me imagino. Y entonces todos los miembros de esa familia, que no necesariamente es una familia sanguínea, pero es una familia laboral, comienzan a hacer relatos y comienzan a soltar un montón de historias que aquí en Jalisco tenemos una gran tradición, ¿no? En el norte de Jalisco le dicen charras, que son esas anécdotas. Sí. Entonces, aunque a lo mejor nosotros no tenemos libros en casa, pero debemos de recordar anécdotas de cuando éramos niños o de cuando crecimos y las travesuras que hacías junto con tus hermanos y esa complicidad que generamos con nuestros propios hijos de contarle que tú también eras travieso, genera un clic en donde ganamos su confianza y al rato ellos también te cuentan sus propias travesuras que eventualmente pues las van a tener que hacer, ¿no? Y no es que de pronto me dijeron, no, es que pues tú ya le estás autorizando a que hagan travesuras. Pues que no necesitan autorización. La travesura se presenta en circunstancias que a veces no podemos controlar. Pero que el niño pueda llegar y decirte a tiempo, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto es sensacional. Sí, claro. Me contabas una anécdota fuera de cámara acerca de tu hijo, que quería que le contaras un cuento, pero que no tenían un libro a la mano. ¿Puedes compartir eso? Sí, estábamos en una casa ajena donde se hizo tarde y ya no nos pudimos regresar. Entonces, amablemente nos ofrecieron dónde quedarnos a dormir. Pues llegó la hora de dormir, apagar luces y mi hijo no se quería dormir porque no había cuento. Entonces, está bien, pues te voy a contar un cuento. Y yo hice la mímica de que tenía un libro en mis manos. Entonces abrí mis manos y pasaba las páginas y ahí me inventé una historia ¿no? Y bueno, ya, a dormir, buenas noches. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que me dice Emiliano, no, espérate, yo también traje. Y entonces él también toma sus manos así y comienza a leer y se soltó con sus propias historias también. Entonces eso... Es que era una enciclopedia. Sí. Okay. Entonces eso nos confirma esa capacidad que tenemos para la tradición oral, ¿no? El relato. Para relatarnos, para contar. Y los niños a veces lo que más necesitan es que los escuchen. Sean muy pequeños o sean muy grandes. Ahora con los casos de las terribles tragedias que han sucedido con los adolescentes en las escuelas que llevan armas, recordaba una anécdota del artista Marilyn Manson, que estuvo en un show que es muy famoso en la noche de los sábados en Estados Unidos. Y entonces, ante la tragedia, el conductor le dice, oye, ¿y qué le dirías a la juventud norteamericana, a ti que te siguen tanto? No, pues yo no les diría nada, les contestó Marilyn Manson. Yo los escucharía, que yo creo que fue lo que le faltó a estos chavos de Columbine, que los escucharan. Entonces, más bien es eso. A lo mejor la mejor parte de la lectura sucede cuando se cierra el libro y comienza a platicar. Ese es el detonante para comenzar a empatizar, ¿no? Ajá, okay. Y de ahí metes hilo para sacar hebra. Sí, claro. En México se lee. ¿Cuál es tu diagnóstico después de tanto tiempo que has estado en esta labor de promocionar la lectura? ¿En México leemos o no? Pues no podemos generalizar. Desafortunadamente hay una brecha muy, muy grande entre la gente que tiene acceso a la educación y esa gente que se queda con muchas ganas de superarse, pero pues la situación es que gente que cumple una jornada de por lo menos 10 horas, 9, 10 horas y otras 3 horas de trasladarse, pues no les queda mucho tiempo. Yo mismo he intentado leer en el camión y ya no se puede porque se llena muchísimo, ¿no? Ajá. Entonces... Creo que antes era más fácil, ¿no? Que sí, te tocaba un silloncito. Te sentabas y leías en tu trayecto, pero ahora ya sí, pero es también muy difícil, ¿no? La maestra Luzo de Linda, una promotora incansable de la lectura del Fondo de Cultura Económica, ella decía que la lectura es una actividad como el amor, es de tiempos robados. O sea, no agendas un momento para estar con la novia. O sea, realmente vas y la acompañas del trabajo
a su casa, ¿no? Y llega a su casa y ahí tienes que ir a ver, te quedas un ratito, pero el tiempo que le encuentras allí es el tiempo apropiado. De igual manera, pues podemos leer mientras esperamos el camión o mientras está la comida. Claro, claro. Quiero que nos compartas qué es lo que haces. Tú tienes un carrito que promociona la lectura. Sí, el carrito de los cuentos. Ajá, me gustaría que nos hables del carrito, de qué es lo que haces en ese carrito y de qué impacto tiene eso en las familias. Pues mira, tu experiencia. Es una actividad que, pues yo a lo mejor hace 20 años, pues sí, yo andaba en los movimientos anarquistas y en las revueltas sociales y en las marchas y todo, pero ahora con familia pues ya uno no puede andar en eso, pero a mí me parece algo muy punk salir a la calle a vender libros y además con esta dinámica. Le llamo órbita lectora, porque los libros que me compras, una vez que los disfrutas, te los toma cuenta para tu siguiente compra hasta por un 60% de su valor. Entonces es decir que si me compras un libro que vale 100 pesos, yo te lo tomo a cuenta, si me lo traes en buenas condiciones, porque hay también libros que están en mal estado, te lo tomo en cuenta en 60 pesos. Si quieres otro de 100, entonces ya nada más pagas 40. Y esto es un ejercicio pues de economía solidaria. Ajá. Y ha funcionado muy bien. Y curiosamente, cuando me pongo a ver afuera del Teatro Torres Bodet, llegan familias en carrazos y se bajan los chiquillos con sus libros forrados para no intercambiarlos. Sí, para poder conservar el valor. Okay. Cuando dices carrito, para que lo entienda el público, ¿a qué te refieres? ¿Un carrito de supermercado? Literal, es como un carrito de los que venden fruta, así que venden los vasos de fruta picada. Okay. Pero yo en lugar de, así con su sombrilla y todo, de traer fruta picada, traigo otro tipo de delicias, ¿no? Más delicias para otro tipo de alimento, sí, digamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué experiencias has tenido con las familias? ¿Cómo las familias se van acercando a la lectura mediante estas intervenciones? Pues me ha dado muchas satisfacciones esta dinámica, que salgo 1 o 2 fines de semana por mes, pero cuando salgo pues voy a centros comerciales o a plazas públicas y coincido entonces con los otros vendedores. Por ejemplo, aquí en la Rambla Cataluña voy a una exhibición de diseño mexicano y ahí llegan mucho los hijos de los que venden cosas ahí en el expiatorio, que venden comida y eso. Entonces los niños encuentran ese momento les presto el libro y muchos que no saben leer pues exigen a los papás que les lean, ¿no? Entonces mientras llega el cliente están atendiendo al niño y le leen, y es ese momento que no se hubiera propiciado si no hubiera estado allí. Ok. Muy bien. Mire, ya vamos a ir cerrando el tema del día de hoy. Me gustaría que nos dieras algunos tips de lo que pueden hacer los padres de familia para acercar a sus hijos a este maravilloso mundo de la lectura y que nos veas, ¿no?, también tus conclusiones de este tema. Pues la ciudad de Guadalajara tiene la bondad de que en el centro histórico, por la calle López Cotilla y Juárez, hay muchas librerías de segunda mano con libros sumamente económicos. Y por otro lado también hay una red de bibliotecas públicas que desafortunadamente pues tienen un horario a lo mejor que cierran a las 6 de la tarde, que no se facilita, pero a lo mejor se puede hacer el esfuerzo de fundar a los ciclos. Los niños necesitan ciclos, tradiciones, ritmo. Entonces si tú haces el sábado por la mañana, por ejemplo yo tengo el sábado de ir a las 12 a la librería del fondo con mis hijos. Como un hábito, como un ritual familiar. Sí. Ajá. Y vamos al cuentacuentos, que además es una actividad gratuita. Okay. Entonces yo voy allí y también como niño después salgo modelando a los otros cuentacuentos que van allí. Ajá. Eso es en cuanto a adquirir, y además también allí en el fondo hay libros muy baratos. Y por otro lado, pues a hacer comunidad. Es que si yo tengo 3 libros y tú tienes otros 3 libros, pues ya tenemos un acervo de 6 libros en conjunto y nos los podemos estar rotando. Y ahora con la facilidad de grupos de WhatsApp y todo eso, pues podemos tener mucha forma de ponernos de acuerdo para reunirnos un día en un parque e intercambiar libros. Okay. Entonces a invitarlos a hacer comunidad y juntarse con otros papás
para hacer ese tipo de intercambios. Muy bien, José Carlos. Mira, yo quiero compartirles una frase que me dijiste ayer mientras estábamos quedando de acuerdo con el tema del día de hoy, que es la siguiente, a ver qué te inspira a decir como conclusión. Dice, el amor a la lectura se da en el regazo de los padres, me dijiste. Así es. Sí, es que yo creo que cuando un niño crece abrazado y el papá le está leyendo, estás forjando un vínculo extraordinario, un gran apego. Y entonces el niño está teniendo esa impronta, ese primer encuentro con la lectura, que en un futuro pues no se va a desprender de esa grata experiencia. Claro. Entonces eso es así un gran regalo que se le puede dar a los niños. Leer para los otros. Inclusive el 5 de febrero, que acaba de pasar, fue el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta, porque es un gran acto de bondad leerle a los demás. Y no solamente leerle a los niños, sino, por ejemplo, los que somos católicos tenemos el mandamiento de visitar a los enfermos. Entonces, si podemos ir a leerle a una persona mayor o a un enfermo, alguna narración, algo que le dé aliento, estaremos cambiando el mundo más que con un montón de revueltas, ¿no? Muy bien, pues bueno, ya nos has comentado que tú haces terrorismo cultural, no sé si esa es la palabra, pero por ejemplo, si una persona quiere contactar, saber más de ti, de lo que haces, de las intervenciones que realizas para promocionar la lectura, ¿en dónde te puede contactar? Pues ¿Cuáles son tus afortunadamente redes? ya con las redes sociales ahí estamos como Profe José Carlos. Profe José Carlos, síganlo, denle Facebook, like. Sí, el Carrito de los Cuentos, también así tal cual, como fanpage. Así es como estoy con esas dos páginas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues te agradecemos, José Gracias Carlos, a que hayas ustedes. venido ahora. Te extendemos la invitación para que en otras videotransmisiones puedas compartirnos más sobre tu labor, sobre lecturas, que nos vengas a recomendar libros también, estaría padre. Súper, muy a la orden. Y pues a nuestros seguidores les damos nos damos un fuerte abrazo, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias.